Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Landa y voy a ser soy la ponente de esta clase sobre normativa financiera internacional y en particular sobre, vamos a ver dos normativas en concreto que tienen que ver con la protección al inversor. Bueno, en primer lugar os quería dar las gracias a todos por asistir, espero que os sea de utilidad y bueno, primero voy a hacer la presentación un poco que tengo planteada y al final, por favor, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión que queráis plantear, adelante, dedicaremos los últimos 10-15 minutos a ello. Bien, entonces, como os decía, vamos a ver dos normas que entraron en vigor en distintos momentos, pero en los últimos años y que tienen mucho que ver con la protección al inversor. ¿Por qué estas dos normas? Bueno, porque son las normas que se implementaron, que se pusieron en vigor en las dos, digamos, jurisdicciones que a nivel de mercado de valores pues tienen más relevancia en el contexto internacional, que son la MiFID a nivel de la Unión Europea y la ley Dodd-Frank en Estados Unidos. Bien, yo creo que hay un tema importante a conocer. Digamos que no son dos normas que coinciden en el tiempo, sino la MiFID es anterior. Como vamos a ver, se aprueba en el año 2004 y entra en vigor en noviembre del año 2007. Y, su origen es anterior a la crisis, ¿no? Entonces, conocemos que a raíz de la crisis financiera y de todos los defectos e ineficiencias que se han observado en los mercados financieros, en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo, las más, relevantes, se han desarrollado nuevas normas para intentar paliar estos efectos o este mal funcionamiento que había en determinadas partes del sistema financiero. Entonces, como os decía, la MiFID es anterior a la crisis. Su objetivo, o digamos que va en línea con uno de sus objetivos principales es contribuir a la creación del mercado único a nivel de la Unión Europea. Y, sin embargo, la ley Dodd-Frank es precisamente la respuesta a la crisis financiera, ¿no? La peor desde la Gran Depresión de los años 1929 por parte de los Estados Unidos. Bien, entonces, si pasamos a ver un poco la directiva MiFID, vamos a ver que MiFID introduce respecto del anteriormente a nivel europeo, existía únicamente la directiva de servicios de inversión, y que, digamos que, bueno, fue el primer impulso que hubo a nivel europeo para tratar de armonizar la regulación y el funcionamiento de los mercados de valores a nivel de la Unión Europea, pero que, pues a finales de los años 90, se vio la necesidad de desarrollar un marco normativo mucho más amplio que contribuyera pues, a armonizar en Europa la regulación sobre los mercados de valores, los instrumentos financieros que en ellos se negocian, la organización y la relación con los clientes por parte de las entidades financieras y de todo tipo de empresas que le prestan servicios de inversión y la protección al inversor dentro, ¿no? de todos los países que integran la Unión Europea. En España, como ya os he dicho, la MiFID se aprobó en el año 2004 y los países miembros de la Unión Europea tenían un plazo de 3 años para transponerlo a sus marcos jurídicos nacionales. Y en el caso español, pues fue incorporada mediante la Ley 47 del año 2007, de 20 de diciembre, que modificaba la Ley del Mercado de Valores, y el Real Decreto 217/2008 del 15 de febrero. Bien, como hemos dicho, los objetivos de MiFID eran 3 principalmente. En primer lugar, por completar el proceso de creación del mercado único europeo de servicios de inversión. En segundo lugar, dar respuesta a todas las innovaciones y cambios que se habían producido en los mercados financieros durante los últimos años. Y reforzar la protección al inversor, fomentando la equidad y la transparencia. ¿A quién se aplica MiFID? MiFID se aplica, en primer lugar, a las empresas de servicios de inversión, que se define como toda persona jurídica cuya profesión o actividad habitual sea prestar uno o más servicios de inversión o realizar una o más actividades de inversión con carácter profesional a terceros. Asimismo, las entidades de crédito, las entidades financieras, ¿no? Los bancos, en la medida en la que prestan servicios de inversión o auxiliares, también quedan sometidos a la directiva MiFID. Y adicionalmente, MiFID preveía o permitía
a los Estados miembros de la Unión Europea ampliar el concepto de empresas de servicios de inversión a personas físicas, siempre y cuando se garantizara la protección de los intereses de terceros y que el régimen de supervisión prudencial de estas empresas de servicios de inversión de personas físicas fuera equivalente a las personas jurídicas. En España, la ley, digamos que se desarrolló para permitir la creación de este tipo de empresas de servicios de inversión y en España se llaman EAFIs o empresas de asesoramiento financiero. Bien, ¿qué servicios de inversión están sometidos a MiFID? Están sujetos digamos que MiFID incluía dentro de su ámbito los servicios de inversión que ya estaban comprendidos en la antigua Directiva de Servicios de Inversión, como son pues, la recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación a uno o más instrumentos financieros, la ejecución de órdenes, la negociación por cuenta propia, la gestión de carteras y el aseguramiento y la colocación de instrumentos financieros. Y adicionalmente, MiFID introduce dos nuevos servicios de inversión. Uno, que no están definidos con anterioridad. El primero, el asesoramiento en materia de inversión y, en segundo lugar, la gestión de los sistemas de negociación multilateral. Bien, aunque ya lo vamos a ver más adelante, merece la pena detenerse un momento en uno de estos dos nuevos servicios que introduce MiFID como servicios de inversión, que es el asesoramiento en materia de inversión. Lo más digamos, la novedad, digamos, más significativa que introduce MiFID en este sentido es que la prestación de ese servicio queda sometida al régimen de autorización de la autoridad supervisora local, en el caso de España, la CNMV, y está vinculada a unas normas de conducta. Es decir, que cualquiera que quiera prestar este servicio tiene que pedir una autorización específica o que este servicio esté incluido en su solicitud de autorización. ¿Y qué se considera asesoramiento en materia de inversión? Pues se define en MiFID como la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, ya sea a petición de este o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que para que se dé el asesoramiento en materia de inversión tiene que haber tres elementos. El primero, que se trate de una recomendación personalizada que se basa en las circunstancias personales del cliente. En segundo lugar, que se preste bien a iniciativa del cliente o a iniciativa de la empresa de servicios de inversión. Y en tercer lugar, que trate o que verse sobre, digamos, cualquier tipo de transacción, como por ejemplo comprar, vender, suscribir, canjear, reembolsar, etcétera, sobre los instrumentos financieros que están sometidos a MiFID. Bien, una de las grandes novedades también que introduce MiFID respecto de la normativa anterior es que MiFID establece una clasificación o una categorización de los productos financieros en productos complejos y no complejos. La directiva MiFID no incluye una lista exhaustiva de qué productos financieros se consideran complejos y no complejos, sino que lo que da es una serie de criterios para determinar si un producto financiero es complejo o no lo es. Y estos son 4 criterios. En primer lugar, en primer lugar, la primera característica sería si el producto es líquido o no. Si el producto es líquido, es decir, que se puede comprar o vender de forma frecuente a precios públicamente conocidos, se considerará un producto no complejo. En segundo lugar, si el inversor puede perder un importe mayor que su inversión inicial. Si como máximo puede perder su inversión inicial, se considerará asimismo un producto no complejo. En caso contrario, sería un producto complejo. Si además hay disponible información completa y comprensible sobre el producto. En ese caso también se consideraría un producto no complejo. Y en cuarto lugar, si no contiene derivados en su estructura, se consideraría asimismo que es un producto no complejo. Entonces, la medida que un producto financiero cumple estas 4, digamos, condiciones, que sea líquido, que no se pueda perder más allá del importe inicial de su inversión, que haya, se cuente de forma disponible información, digamos, completa y comprensible sobre el producto y que además no tenga derivados en su estructura, el producto financiero se considerará no complejo. Y en el momento que no cumpla ninguno de estos 4 criterios, se considerará complejo. ¿Qué quiere decir o qué se deriva del hecho de que un producto financiero sea complejo o no complejo? Pues fundamentalmente la complejidad de un producto va determinada por la dificultad en comprender sus características y riesgos. Por lo tanto, a mayor complejidad, es decir, cuando un producto sea complejo, mayores exigencias de información y de protección de cara a los inversores establece MiFID.
de cara a su comercialización y de cara a su comercialización y a su venta, ¿no? Y a la operativa con esos productos. Como hemos dicho, pues MiFID no establece una lista exhaustiva de qué productos son complejos y no complejos, pero a grosso modo podemos decir, por ejemplo, que son productos no complejos las acciones, los instrumentos del mercado monetario, los fondos de inversión y SICAV, siempre y cuando no sean de, digamos, participación, sean hedge fund o sean fondos de inversión inmobiliarios, etcétera. Y por el contrario, son productos complejos, la deuda subordinada, las participaciones preferentes, los fondos de inversión libre, es decir, de hedge funds, los fondos de inversión inmobiliaria, derivados, contratos financieros atípicos, seguros de cambio, etcétera. Debemos decir que, digamos, los productos clásicos de la banca tradicional, como son las cuentas corrientes, libretas de ahorro a la vista, imposiciones a plazo, depósitos a plazo, con rendimiento variable, planes de pensiones, seguros, no son, lógicamente son productos financieros, pero no están sometidos a la directiva MiFID. Bien. Por otro lado, MiFID introduce unas novedades también muy importantes en cuanto a las normas de conducta que tienen que cumplir las empresas de servicios de inversión en la comercialización y en su relación con los clientes. El principio general que rige estas normas de conducta es el de actuación honesta, imparcial y profesional por parte de la empresa de servicios de inversión, siempre en el mejor interés de los clientes. Este principio se concreta en 4 deberes por parte de la empresa de servicios de inversión. En primer lugar, el deber de clasificación de los clientes. En segundo lugar, la obligación o el deber de ofrecer información siempre clara, imparcial y no engañosa. En tercer lugar, el deber de realizar evaluaciones previas a la venta de los productos, digamos, a la realización de las operaciones. Y en cuarto lugar, el de ejecutar las órdenes en las mejores condiciones para el cliente, que es lo que se conoce como el principio de mejor ejecución o best execution en inglés. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver ahora un poco en detalle en qué se concretan estos 4 deberes. En primer lugar, como hemos dicho, MiFID establece la obligación de clasificar a los clientes. ¿Por qué hay que clasificar a los clientes? Porque en función de a qué categoría asignemos a un cliente, a un inversor, vendrá determinada cuál es el nivel de información y de protección que hay que asegurarle. Entonces, MiFID establece básicamente, establece 3 categorías de clientes, que son contrapartes elegibles, profesionales y minoristas. Contrapartes elegibles serían aquellos clientes que tienen un menor nivel de protección, porque se les presupone el máximo conocimiento, experiencia y capacidad financiera para tomar sus propias decisiones de inversión. En este grupo que se incluyen pues, las entidades de crédito, las propias empresas de servicios de inversión, compañías de seguros, bancos centrales, gobiernos, autoridades locales, etcétera. En segundo lugar, están los clientes profesionales, a los cuales se les supone que poseen experiencia, conocimientos y capacidad financiera para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos que éstas conllevan. Las empresas pueden considerarse clientes profesionales siempre que incluyan como mínimo 2 de los siguientes requisitos. Que su balance sea igual o superior a los 20 millones de euros, que el volumen de sus negocios sea superior o igual a 40 millones de euros y que sus fondos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros. Y en tercer lugar está la categoría de clientes minoristas, que son todos aquellos clientes que no están incluidos en las categorías anteriores, para los que MiFID establece un nivel de protección máximo. Bien, en segundo lugar hemos hablado del deber de ofrecer información clara, imparcial y no engañosa. Lo que quiere decir es que toda la información que las empresas de servicios de inversión faciliten a sus clientes, tanto, digamos, comercial como a posteriori, una vez que, digamos, información sobre sus inversiones, sobre la evaluación de sus inversiones, sobre las comisiones que les cobran, etcétera, tienen que cumplir estos 3 criterios. Y en particular, MiFID establece que las comunicaciones publicitarias sean claramente identificables como tales, para que no conlleven o no, digamos así, que no lleven a engaño, ¿no? Bien, en tercer lugar está el deber de evaluación del cliente. Este deber, es decir, que las empresas de servicios de inversión tienen la obligación de evaluar con carácter previo a la prestación del servicio de inversión a sus clientes. Los servicios de inversión, cuando se habla de servicios de inversión, MiFID básicamente establece 4.
¿m? Que son, en primer lugar, el simple ejecución o mera ejecución, que son aquellos supuestos en los que los clientes se dirigen a las entidades financieras o a las empresas de servicios de inversión para comprar un producto no complejo y no ha mediado actividad comercial previa, es decir, que la iniciativa ha partido del cliente. En segundo lugar, estaría la comercialización de servicios financieros, que se define como aquellas recomendaciones verbales o escritas que las empresas de servicios de inversión proporcionan a los clientes sobre productos financieros, pero que no tienen en cuenta sus circunstancias personales. En tercer lugar, estaría el asesoramiento en materia de inversión, que ya hemos hablado anteriormente de él, en el que tiene que darse siempre, digamos, es una recomendación por parte de la empresa de servicios de inversión, ya sea verbal o sea escrita, ya sea a petición del cliente o iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a uno o a más operaciones relativas a instrumentos financieros, pero que se basa en las circunstancias personales del cliente. Y en cuarto lugar estaría la gestión de carteras, que es que consiste en la gestión discrecional e individualizada de carteras, ¿no? De la cartera de inversión del cliente, según mandato de este, siempre y cuando la cartera incluya uno o más instrumentos financieros. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona un poco, qué tipos de evaluaciones tienen que, digamos, que realizar la empresa de servicios de inversión en función del servicio que va a prestar. Básicamente, MiFID establece dos tipos de test o de evaluaciones, el test de conveniencia y el test de idoneidad. El test bueno, es más sencillo si lo vemos por tipo de servicio de inversión. Como hemos dicho, hay cuatro, ¿no? Los cuatro que hemos visto anteriormente. Entonces, cuando los servicios de simple ejecución o mera ejecución y el servicio de comercialización de servicios de inversión están sometidos por defecto al test de conveniencia. No obstante, MiFID permite que en el caso de que el servicio, el servicio que se va a prestar verse sobre un producto no complejo y además este parta, es decir, sobre un producto sencillo y además este parta iniciativa de la prestación de servicio parte o esa iniciativa del cliente, entonces no es necesario realizar ningún test, ¿no? Queda a criterio de la entidad el decidir si, a pesar de ello, digamos, sus comerciales, ¿no? Sus gestores, tienen la obligación de realizar siempre el test de conveniencia, aunque se trate del servicio de simple ejecución o de mera ejecución. En el caso de comercialización de servicios de inversión, cuando se trata de un producto, cuando no es a iniciativa del cliente o bien se trata de un producto complejo, perdón, siempre es obligatorio realizar el test de conveniencia. Y en el caso de las dos últimas categorías de servicios de inversión que hemos hablado, el asesoramiento en materia de inversión y la gestión de carteras, la empresa de servicios de inversión está obligada siempre a realizar el test de idoneidad. ¿Y en qué consisten estos dos test, estos dos evaluaciones? El test de conveniencia está orientado a determinar el nivel de conocimiento y la experiencia inversora del cliente respecto del producto que va a contratar. ¿Vale? O sea, está muy orientado al producto en concreto que el cliente quiere contratar. Y no obstante, el test de idoneidad, puesto que se realiza cuando se va a prestar digamos, servicios de inversión que son más complejos o bien son productos de tipo complejo, digamos, es mucho más amplio y no solo valora la experiencia o el nivel de conocimiento del cliente respecto del producto concreto que va a contratar, sino que además va orientado a asegurar que la inversión se ajusta al perfil de riesgo del cliente, a su nivel de conocimiento y experiencia en materia financiera y también a su situación y a su capacidad financiera. Bien, y en cuarto lugar está el deber de ejecutar las órdenes en las condiciones más ventajosas para el cliente, que es lo que se conoce como principio de mejor ejecución o best execution en inglés. ¿En qué se concreta este deber? Bueno, básicamente en dos digamos, dos puntos, ¿no? En primer lugar, la empresa de servicios de inversión tiene la obligación de definir, mantener y difundir una política de ejecución de órdenes que es pública y que tiene que poner siempre en conocimiento previo del cliente y recabar su consentimiento respecto de esta antes de ejecutar cualquier orden. En ella tiene que detallar qué normas y procedimientos de actuación sigue en la gestión de las órdenes de sus clientes, qué centros de ejecución utiliza y qué factores considera en cada operación para enviarla a uno u otro centro de ejecución. Y, en segundo lugar,
Además de tener esta política de ejecución de órdenes y tener la obligación de recabar el consentimiento de forma previa a esta política por parte del cliente, antes de ejecutar cualquier orden, tiene la obligación, una vez que va a ejecutar la orden, la entidad financiera o la empresa de servicios de inversión tiene la obligación de garantizar que las órdenes se van a ejecutar siempre en las condiciones más favorables para el cliente. No solo a efectos de conseguir el mejor resultado posible en términos de precio de ejecución, perdón, sino también en cuanto a coste, rapidez y probabilidad de ejecución y de acuerdo. Bien, en este sentido, digamos, la entidad financiera tiene que ejecutar siempre las órdenes por estricto orden de recepción. Es decir, que si, por ejemplo, por razones de eficiencia, las entidades transmiten las órdenes de sus clientes de una forma agrupada, debe garantizar que el desglose y la asignación de valores, ¿no?, con posterioridad a la orden, una vez ejecutada, entre los distintos clientes, se realiza conforme a criterios objetivos previamente establecidos y que evitan conflictos de interés digamos, entre los clientes y de la entidad con respecto de sus clientes. Bien, como hemos dicho, MiFID es anterior a la crisis, se desarrolla pues, entre el año 2000 y 2003, entra, digamos, se aprueba en el año 2004 y entra en vigor en noviembre del año 2007. Justo cuando entra en vigor, estalla la crisis financiera lógicamente, como ya sabemos, pues en la crisis financiera se detectan muchas ineficiencias en el funcionamiento de los mercados financieros y digamos, de los participantes en los mercados financieros. Entonces, la Unión Europea se vio obligada a hacer una revisión temprana de la misma. La intención inicial era revisar la MiFID al cabo de 3 años, o sea, en el año 2010, y sin embargo esa revisión empezó pues prácticamente cuando MiFID empezaba, digamos, su andadura, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos débiles que se detectaron con la crisis? Pues principalmente se detectó una falta de transparencia en el funcionamiento de los mercados financieros, grandes carencias en el sistema de gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión, también imperfecciones en la prestación de servicios financieros, como bien sabemos, y deficiencias en la supervisión también por parte de los supervisores nacionales a las empresas de servicios de inversión. Con lo cual, pues se vio necesario acometer una profunda reforma del marco jurídico de los mercados financieros y sus participantes, y por eso se empezó una revisión temprana de MiFID. MiFID, MiFID 1, que es de la que hemos estado hablando, digamos, va a ser reemplazada por una nueva directiva que se llama MiFID 2, que ya ha sido, digamos, firmada, que ya ha sido aprobada, pero que no va a entrar en vigor hasta enero del año 2018. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta segunda directiva, ¿no?, o esta reforma de la MiFID? Pues los objetivos estratégicos que persigue esta reforma son, en primer lugar, el asegurar un tratamiento normativo homogéneo a todos los participantes en los mercados, que sean infraestructuras de negociación o que sean inversores. Promover también la estabilidad financiera y mejorar el funcionamiento, asegurar, ¿no?, o garantizar un funcionamiento ordenado de los mercados. Aumentar la transparencia, que como hemos visto era uno de los, digamos, de los puntos débiles que se detectaron con la crisis. Incrementar también la coordinación entre los supervisores a nivel europeo, ¿no? En cada país de la Unión Europea sigue existiendo, lógicamente, un supervisor de los mercados de valores a nivel nacional, pero, digamos, la Unión Europea lo que persigue, y si queremos un mercado único europeo de servicios financieros, al final la supervisión que se realiza de forma nacional en cada país tiene que tender a converger, ¿no? Tiene que digamos, producir con el tiempo un mismo resultado, ¿no? Con lo cual es muy importante esa coordinación entre los distintos supervisores de los Estados miembros y reforzar asimismo sus competencias. Perdón. Mejorar también la protección al inversor, abordar deficiencias organizativas de control, sobre todo en lo relativo a las empresas de servicios de inversión, crear un régimen administrativo sancionador que sea también, digamos, equivalente o homogéneo entre los distintos, digamos, supervisores nacionales, y facilitar el acceso a la financiación vía capital de las pequeñas y medianas empresas. Bien, ¿cuáles son las principales o las novedades más relevantes de MiFID II?
Una vez más, como hemos dicho, uno de los objetivos de MiFID II es aumentar esta protección al inversor y destaca de forma, aunque digamos que se introducen digamos, cambios o novedades en muchos ámbitos de los mercados de valores, una vez más pues destaca las novedades que se introducen digamos, dirigidas a incrementar la protección a los inversores minoristas. Y que como hizo MiFID I, va a afectar de una forma muy directa al modelo de negocio de las empresas de servicios de inversión. En concreto, digamos, ¿qué novedades son estas? Pues, digamos, básicamente MiFID II lo que exige son nuevos requisitos de organización interna en relación a varios aspectos, que son, en cuanto a, por ejemplo, la elaboración y distribución de nuevos productos financieros, el gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión, los registros que deben mantener las empresas de servicios de inversión, la clasificación de productos complejos y no complejos, también la definición de determinados colectivos, ¿no? Digamos, o qué condiciones hay que cumplir para pertenecer a un determinado colectivo, en particular hay modificaciones en relación a las contrapartes elegibles, también hay nuevas exigencias en cuanto al principio de mejor ejecución y quizás la más significativa en cuanto a que es la que más, digamos, más va a incidir o más va a afectar digamos, al modelo de negocio de las empresas de servicios de inversión son las novedades que se introducen en lo relativo al asesoramiento en materia de inversión. Bien, en cuanto a elaboración y distribución de productos. En cuanto a elaboración y distribución de productos, MiFID II establece que cuando las empresas de servicios de inversión diseñen instrumentos financieros para su comercialización, deben implementar un proceso previo de aprobación para cada instrumento. Es decir, que tienen que identificar, o sea, como punto de partida tendrán que identificar cuál es el mercado de clientes finales a los que se va a dirigir ese instrumento. Y esto, digamos, no va más allá que distinguir entre si lo dirijo a clientes minoristas o, por ejemplo, a contrapartes elegibles, ¿no? A clientes profesionales, sino que incluso dentro de un mismo colectivo hay que fijar a qué grupo de clientes potenciales de clientes potenciales, que sean minoristas o que sean profesionales, voy a comercializar este producto. En segundo lugar, el proceso, digamos, de elaboración y de diseño y de distribución de este producto tiene que garantizar que el nivel de riesgo de este instrumento financiero, de este nuevo instrumento financiero, es acorde con el perfil de riesgo del mercado destinatario. Y, por lo tanto, tiene que, digamos, que garantizar que la estrategia de comercialización del instrumento es la adecuada. Y en concreto, pues lógicamente esta obligación debe mantenerse a lo largo de toda la vida del instrumento financiero, con lo cual esto obliga a que digamos, la empresa de servicios de inversión que ha elaborado, que ha diseñado el producto, tiene que hacer revisiones periódicas para verificar que el instrumento sigue respondiendo a las necesidades del mercado y, en segundo lugar, que sigue siendo, digamos, que la estrategia de comercialización del mismo sigue siendo la adecuada, teniendo en cuenta cuál es digamos, el mercado destinatario objetivo, ¿no? Y, en tercer lugar, el creador del instrumento financiero, es decir, la empresa de servicios de inversión que diseña el producto, tiene que facilitar información suficiente al distribuidor sobre el mismo, sobre su proceso de aprobación y sobre el mercado de clientes objetivo. Bien. En cuanto al gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión, digamos que lo más significativo que se introduce es, digamos, que se fija de una forma más concreta qué obligaciones tiene el órgano de dirección respecto digamos, digamos, de la capacitación, la competencia y al final el cómo se comercializan los productos, digamos, cómo se comercializan cómo se comercializan los productos digamos, de la empresa de servicios de inversión. En concreto, el órgano de dirección tiene que definir, aprobar y supervisar la organización de la entidad, los requisitos exigibles a su personal, los recursos y los procedimientos relacionados con la prestación de servicios de inversión. ¿Cuál es la oferta de servicios y productos de la entidad en función del nivel de riesgo y de las características de sus clientes? ¿Y cuál es la política de remuneración de las personas, del personal que está involucrado en la prestación de estos servicios financieros? Asimismo, el órgano de dirección tiene un deber, digamos que MiFID establece de una forma clara que es su deber el realizar un control y una evaluación periódica de los objetivos estratégicos y de la eficacia del sistema corporativo para solventar las deficiencias que se hayan podido detectar en el tiempo. Y, en último lugar, introduce también el principio de que los miembros de los órganos de dirección tienen que dedicar un tiempo suficiente al desempeño de sus funciones. Bien,
En cuanto a los registros que deben mantener la empresa de servicios de inversión, bueno, MiFID ya establecía una serie de obligaciones en cuanto a los registros de operaciones, con qué periodicidad, qué tipo de registros debía mantener la empresa de servicios, perdón, la empresa de servicios de inversión. Entonces, en MiFID II establece o mantiene esa exigencia general de mantenimiento de registros por parte de las entidades, pero introduce como novedad, además, la obligación de mantener registros de todas las comunicaciones telefónicas y electrónicas con los clientes, a fin de evitar, digamos, la evasión de la información. Y en concreto prohíbe de forma, digamos, de forma taxativa que se reciban instrucciones de los clientes por mecanismos que no estén controlados ni grabados. Y además, coherentemente con esta nueva obligación, MiFID II establece la obligación de que quede una adecuada constancia también de las instrucciones que se han recibido de los clientes de viva voz. Bien, como hemos dicho también, MiFID II establece, digamos, introduce novedades sobre el colectivo de contraparte elegible. Hasta ahora, digamos, como hemos visto anteriormente, contrapartes elegibles o cliente profesional, como también se lo conoce, eran todos aquellos a los que se les suponía capacidad, digamos, experiencia, conocimiento y capacidad financiera para tomar sus propias decisiones de inversión y para conocer los riesgos que se derivan de esas decisiones. Digamos que eso se mantiene, pero puesto que el hecho de pertenecer a este colectivo, lógicamente, digamos, garantiza un nivel de protección que no es máximo, porque el máximo solo se garantiza a aquellos clientes que se consideran que tienen la clasificación de minorista, se reduce este colectivo y digamos, se elimina, ¿no? O se detrae de este colectivo a los entes de administración pública cuyo nivel sea inferior al nacional. Vale. Y por otra parte, digamos, se amplía el grado de protección a este colectivo, digamos, y se introduce la obligación de que, digamos, o el deber de que que a estos clientes se les trate siempre con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, y la obligación de comunicar la información también de forma imparcial, clara y no engañosa. Bien, también hay novedades en MiFID II respecto de la clasificación de productos complejos y no complejos o productos simples. Dentro del colectivo de productos simples, MiFID II se elimina de ellos, es decir, los pasa a considerar productos complejos, por ejemplo, en las acciones cotizadas de índices de instrumentos de inversión colectiva, distintas de los fondos UCITS, como se les conoce en inglés, y las acciones que incorporen derivados. Los bonos también que incorporen derivados o incorporen una estructura que dificulte al cliente la comprensión de los riesgos que lleva aparejada. También instrumentos del mercado monetario que incluyan derivados o que incorporen, igualmente que en el caso anterior, una estructura que dificulte al cliente la comprensión de los riesgos en los que incurre. Y también las participaciones o acciones de UCITS estructuradas. Bien, y por otro lado, hay productos, digamos, que con MiFID I se consideraban complejos que ahora pasan a ser considerados productos no complejos o productos simples, como son los depósitos estructurados, siempre y cuando estos no incorporen en su estructura, digamos, derivados o una estructura que dificulte al cliente la comprensión de los riesgos en los que incurre, tanto en lo que respecta al rendimiento como al coste de salida del producto antes de su vencimiento. Por lo tanto, como los depósitos estructurados, siempre que digamos que cumplan estas condiciones, van a poder, digamos, siempre que sean prestados a iniciativa del cliente, podrán ser prestados bajo el régimen de mera ejecución y, por lo tanto, podrán ser, digamos, prestados sin necesidad de realizar ningún test, ¿no? Que en este caso, digamos, tal y como hemos visto, el que la entidad, la empresa de servicios de inversión tendría que realizar sería el test de conveniencia. Bien, y también hay novedades en cuanto al principio de mejor ejecución. Antes hemos visto que el principio de mejor ejecución obligaba a la empresa de servicios de inversión a hacer pública, ¿no? a definir, aprobar y publicar una política de mejor ejecución que, digamos, para la cual tenían que recabar consentimiento previo por parte de los clientes antes de realizar ninguna operación. Y además tenían la obligación de que cuando ejecutaran la operación tenían que hacerla siempre en las mejores condiciones para el cliente, tanto, o sea, no solo a nivel de precio de ejecución, sino también a nivel de plazos
y probabilidad de acuerdo y de ejecución, ¿no? Entonces, a esto se añade el hecho de que ahora se obliga también, dentro de este principio de mejor ejecución, a los propios centros de negociación a hacer públicos, al menos una vez al año, datos sobre calidad de ejecución. Y esta información tiene que ser tenida en cuenta por las empresas de servicios de inversión o por las entidades financieras en la revisión periódica que deben hacer de sus políticas de ejecución. Asimismo, las entidades deben hacer público también, una vez al año, los 5 mejores centros de negociación en los que han ejecutado operaciones a lo largo del año, respecto de cada tipo de instrumento o activo. Y por último, se regula específicamente el cobro de incentivos provenientes de los centros de negociación. Por ejemplo, en el enrutado de órdenes de clientes o sistema particular de negociación. Con esto lo que se pretende básicamente es evitar conflictos de interés. Únicamente se van a permitir cuando cumplan los requisitos que establece la directiva en relación a conflictos de interés e incentivos. Bien. En cuanto a las novedades que introduce MiFID II en cuanto al cobro de incentivos, bueno, básicamente MiFID II es mucho más restrictiva en cuanto a cobro de incentivos, que se conoce en inglés como inducements, ya que prohíbe la percepción de incentivos casi, bueno, la prohíbe de forma total en el caso del servicio de gestión de carteras y los limita también de manera casi total cuando se presta el servicio de asesoramiento en materia de inversión y este tiene la calificación independiente. Vamos a ver ahora que precisamente una novedad que introduce MiFID II en el asesoramiento en materia de inversión es que obliga, a diferenciar lo que sería un asesoramiento independiente de un asesoramiento dependiente, ¿no? Con MiFID II, los pagos ahora que realiza el cliente o que se realizan por cuenta del cliente dejan de considerarse incentivos. Y los incentivos pasan a ser básicamente dos. Los que se corresponden con servicios que se prestan por terceras entidades y que son necesarios para la prestación de servicios de inversión al cliente, y también los pagos o beneficios no monetarios que son pagados o recibidos por la entidad que presta el servicio de inversión, los cuales, para no ser considerados incentivos, tienen que haber sido concebidos para mejorar la calidad, más que no vayan a ser considerados incentivos, únicamente se permiten siempre que mejoren la calidad del servicio prestado al cliente y siempre además que no perjudiquen el cumplimiento por parte de la empresa de servicios de inversión de la obligación de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes, ¿vale? Y tal y como establecía en MiFID I, en MiFID II, la empresa de servicios de inversión tiene obligación siempre de informar en todo momento al cliente sobre la existencia, la naturaleza y la cuantía de los pagos o incentivos. Bien. Y ahora pasamos a lo que quizás sea la novedad más importante de MiFID II en cuanto para las empresas de servicios de inversión en su relación con los clientes, ¿no? Con los inversores. En este sentido, en el asesoramiento en materia de inversión, en MiFID II establece tres novedades significativas, ¿no? O fundamentales. En primer lugar, regula de forma específica cuál es la información que la empresa de servicios de inversión debe proporcionar al cliente antes de la prestación del servicio, que anteriormente no estaba definida de forma concreta, ¿no? En segundo lugar, introduce la distinción entre asesoramiento dependiente o asesoramiento, independiente y no independiente. Y como hemos dicho, pues limita los incentivos que se pueden, que puede cobrar la entidad en un caso o en otro. Y también exige una mayor calidad en el asesoramiento. Es decir, que exige por primera vez de una forma expresa que las personas físicas que asesoran y que proporcionan información sobre instrumentos financieros cuenten con conocimientos y competencias suficientes para desarrollar estas actividades. Bien, en cuanto a, a la primera de estas novedades, que es la información a prestar con carácter previo a la prestación del servicio, bien, hasta la fecha, o sea, el régimen de información previa o la información que había que facilitar al cliente en MiFID I era la misma, independientemente de cuál fuera el servicio de inversión que había que prestarle, ¿no? Que este fuera, un servicio de mera ejecución, comercialización, asesoramiento en materia de inversión o gestión de carteras. Sin embargo, ahora MiFID II establece de una forma clara qué información se le debe facilitar al cliente cuando lo que se le va a prestar, de forma previa, cuando lo que se va a prestar es el servicio de asesoramiento en materia de inversión. En primer lugar, tiene que indicar si el asesoramiento que le va a prestar es independiente o no. En segundo lugar, si el asesoramiento está basado en un análisis amplio
o bien restringido de instrumentos financieros, y si se limita a instrumentos emitidos o facilitados por la entidad, o por entidades con vínculos estrechos o por entidades de cualquier tipo, con cualquier tipo de relación jurídica o económica, o por el contrario, digamos, el análisis está basado en instrumentos financieros que, digamos, que han sido elaborados o que son comercializados por entidades digamos, independientes de la que presta el servicio de inversión. Si además le va a realizar un seguimiento de la idoneidad del producto, y además cómo se ajusta la recomendación realizada a las preferencias, objetivos y demás características del cliente. Bien, en el caso particular, esto con carácter previo. Si, digamos, la empresa de servicios de inversión comunica al cliente digamos, que el asesoramiento que le va a prestar es independiente, además, MiFID II establece una serie de obligaciones adicionales para la entidad que presta el servicio. Deberá evaluar una gama suficientemente amplia de instrumentos y no limitarse a productos emitidos por la propia entidad, por entidades vinculadas o por entidades que tienen algún tipo de relación con la entidad en cuestión. Y además no podrá aceptar ningún tipo de incentivos, digamos, de terceros, salvo aquellos que sean no monetarios, de menor importe, y en la medida que, como hemos dicho, aumente la calidad del servicio y se informe, digamos, claramente al cliente de ello. Con carácter general, MiFID II establece o prohíbe a las entidades que prestan servicios de inversión que realicen asesoramiento o gestión de carteras, que establezcan sistemas de remuneración para su personal o de objetivos de venta que puedan constituir un incentivo que genere conflictos de interés, ¿no? Que básicamente son, digamos, que les pongan en conflicto con su deber de actuar en el mejor interés del cliente, ¿no? Por ejemplo, digamos, el caso más típico sería por recomendar digamos, establecer un sistema de remuneración o un sistema de objetivos de venta a los gestores de una empresa de servicios de inversión que, digamos, que favorezca, ¿no? Digamos, la recomendación de un determinado instrumento financiero, ¿no? Cuando se puede recomendar otro que se ajusta mejor a las necesidades del cliente. Bien. Como hemos dicho, esta figura del asesoramiento independiente es sin duda pues, la novedad más importante de MiFID II, y habrá que prestar una especial atención para ver cuál es el desarrollo reglamentario en digamos, en las normas técnicas, ¿no? En los estándares técnicos que ahora mismo se están desarrollando y cómo esto se declina a nivel nacional en cada país para ver qué impacto tienen digamos, la forma de operar bueno, como hemos dicho, en la relación de las empresas de servicios de inversión con sus clientes. Digamos, inicialmente, bueno, hay que decir que en un primer momento, ¿no? En los primeros trabajos, ¿no? Que se hicieron a nivel digamos, de los distintos comités permanentes que hay establecidos en ESMA para desarrollar estándares técnicos, no se veía la necesidad digamos, de profundizar tanto en este sentido. Pero, bueno, al final, por la influencia del Reino Unido, donde, digamos, este tema está más desarrollado, pues digamos, se ha decidido, o se decidió, digamos, implantarlo a nivel de toda la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues hay que esperar un poco como hemos dicho, al desarrollo de los estándares técnicos, ¿no? De todo lo que es digamos, la normativa de nivel 2 y 3 para ver digamos, un poco en qué se materializa, aunque se concreta todas estas novedades. Bien, hasta aquí un poco lo que es MiFID, digamos que a nivel de la Unión Europea, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver un poco cómo es, digamos, o cuáles son las novedades más importantes que tiene, digamos, la ley Dodd-Frank, que es digamos, la norma fundamental en relación a la protección al inversor. Bueno, tampoco vamos a entrar en detalle en esto, pero bueno, es importante que sepáis que la entrada en vigor en aplicación inicial de MiFID
2 estaba prevista para enero del año 2017, es decir, enero del año que viene. No obstante, pues es una reforma de gran calado que introduce muchísimas novedades, no solo estas que hemos comentado, sino también establece el desarrollo, la implantación de multitud de sistemas de información, no tanto a nivel nacional de las entidades con sus supervisores nacionales, sino también de los supervisores nacionales con la propia ESMA, que es la autoridad de supervisión de mercados de valores a nivel europeo, y que son muy complejos. Entonces, los estándares técnicos que se necesitan y que son la base para definir las especificaciones de estos sistemas de información aún no han sido aprobados, fueron entregados con retraso por parte de ESMA a la Comisión Europea, pero la Comisión Europea aún no los ha aprobado. Por lo tanto, a finales del año pasado, ESMA solicitó a la Comisión Europea un retraso de un año en la entrada en vigor de MiFID II, y bueno, que ha sido finalmente validado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo como por la propia Comisión Europea. Con lo cual, MiFID II entrará en vigor el 3 de enero del año 2018. Bien, a nivel de los Estados Unidos, en la digamos, hay una única norma, así como a nivel, digamos, a nivel de la Unión Europea, hay una, digamos, MiFID, ¿no? MiFID, que sea MiFID 1 o MiFID 2, es la norma, digamos que, en donde, digamos, donde se introducen todas las novedades que tienen que ver con la protección al inversor. No obstante, existen otras normas en paralelo, por ejemplo, relativas a la emisión de folletos, a índices de referencia, infraestructuras de mercado, derivados, etcétera. O sea que hay varias directivas que, digamos que afectan al funcionamiento de los mercados financieros. No obstante, en Estados Unidos, la ley Dodd-Frank es digamos, una ley de gran calado y que abarca, digamos, cuyo alcance es muy amplio y que afecta a casi todos los aspectos de la industria de servicios financieros de los Estados Unidos. O sea que esa ya es una gran diferencia entre MiFID y la ley Dodd-Frank. Y como dijimos al principio de la sesión, la ley Dodd-Frank es realmente la respuesta de Estados Unidos a la crisis financiera que estalló en el año 2008, mientras que MiFID, digamos, MiFID 1 es anterior a la crisis, si bien MiFID 2 viene muy marcada, ¿no? O intenta recoger o intenta dar respuesta a muchos de los fallos o de las ineficiencias que se detectaron con la crisis. Bien, la ley Dodd-Frank se denomina, bueno, Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección a los consumidores, como os digo, acomete digamos, la reforma que introduce en el funcionamiento de la industria de servicios financieros de los Estados Unidos es enorme, ¿no? Bien, entra en vigor el 11 de julio del año 2010 y su objetivo fundamental es devolver a los inversores la confianza en la integridad del sistema financiero a través de, digamos, en 4 aspectos. En primer lugar, quiere promover la estabilidad financiera de Estados Unidos a través de una mayor responsabilidad y transparencia del sistema financiero. Pretende eliminar los problemas derivados de las entidades demasiado grandes para quebrar, las que se conocen como too big to fail, y que ocasionaron grandes perjuicios a los contribuyentes norteamericanos porque la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos tuvieron que dedicar ingentes cantidades de dinero para rescatar a determinadas entidades y evitar que cayeran porque, digamos, su caída tenía un efecto sistémico, ¿no? en el sistema financiero. En consecuencia, el objetivo también de la ley Dodd-Frank es proteger a los contribuyentes americanos de los costes de rescate de las entidades financieras y que en la medida que si esto se vuelve a producir o hay una entidad de las denominadas como too big to fail, pues que digamos que el sistema esté, digamos, montado, ¿no? Estructurado de forma que no, que si se la deja caer digamos, no arrastre a otras entidades o otros, o bien que sea necesario rescatarlas, como fue el caso de la crisis, y exija, digamos, representa un costo muy importante para los contribuyentes americanos. Y en cuarto lugar, proteger a los consumidores de las prácticas abusivas. Bien, bueno, aquí se resume básicamente que 3 grandes novedades introduce, digamos, la ley Dodd-Frank en relación a la protección al inversor, ¿no? Básicamente lo que persigue la ley Dodd-Frank es, digamos, establecer, digamos, responsabilidad, consistencia y transparencia, ¿no? Esos son los 3 grandes principios que rigen la norma. Y en este sentido, en relación a la protección al inversor, Dodd-Frank establece 3 grandes novedades. Primero,
crea la Consumer Financial Protection Agency, que es la Agencia de Protección del Consumidor Financiero, cuyo objetivo es velar por la protección del inversor y por la educación financiera. Se integra dentro de la FED, de la Reserva Federal, y si bien goza de un alto nivel, alto grado de autonomía y tiene facultades para regular, supervisar y sancionar. Debemos decir que con anterioridad a la crisis existían a nivel, digamos, a nivel estatal o a nivel federal varias agencias, con lo cual lo que se vio con la crisis es que no había una que tuviera, digamos, una visión, digamos, global y que además su objetivo único y claro y tuviera además recursos para ello fuera precisamente velar por la protección del inversor a nivel de todos los Estados Unidos. ¿Vale? Y en segundo lugar, Dodd-Frank establece la obligación también, al igual que hemos visto en MIFID, de utilizar siempre en las comunicaciones y en la documentación, en las informaciones que digamos que se facilitan a los clientes, a los inversores, utilizar siempre un lenguaje claro y sencillo y aboga por la estandarización de productos. Y en tercer lugar, crea o establece una serie de instrumentos nuevos para impulsar la protección a los inversores, como por ejemplo el programa de incentivación de denuncias con reconversas, que se llama Whistleblower Incentives and Protection Program, que está gestionado por la SEC, y en donde las recompensas que puede percibir un informante, un whistleblower, pueden ser de hasta un 30% de los fondos recuperados. Crea además el Investment Advisory Committee, que asesora a la SEC en sus prioridades regulatorias y sus prácticas. Crea además también en la SEC la Office of Investor Advocate, ¿no? Como la oficina del defensor del inversor, que identifica aquellas áreas en las que el inversor tiene problemas significativos en sus relaciones con la SEC y les facilita asistencia. Y además crea la figura del defensor del cliente, el ombudsman, que será el que va a, digamos, a centralizar, a canalizar todas las reclamaciones de los clientes. Y, en último lugar, en Estados Unidos, bueno, con la creación de la ley Dodd-Frank, se establece la creación de una línea gratuita para todo el territorio de los Estados Unidos y de una página web para que los consumidores de productos y servicios financieros puedan cursar sus reclamaciones a través de un único canal. Vale, y bueno, hasta aquí un poco lo que yo os quería presentar sobre, digamos que estas dos grandes normas en relación a la protección al inversor. Ahora, si queréis, si tenéis cualquier pregunta, pues por favor, bueno, plantearla y abrimos un poco el debate o lo que sea de mayor utilidad. Bueno, veo que aquí, por ejemplo, algunos de vosotros preguntáis qué diferencias hay entre las dos normas. Yo diría que son normas, digamos que el espíritu en lo que tiene que ver con la protección del inversor es el mismo, ¿no? Digamos que es aumentar la transparencia, perdón, que todas las, digamos que la documentación, las informaciones que las empresas de servicios de inversión mantienen con sus clientes, digamos que sean siempre, digamos, o estén explicitadas de una forma clara y sencilla, que sea que el cliente pueda comprender qué es lo que va a contratar y qué riesgos tiene, ¿no? Como hemos dicho, la ley Dodd-Frank es muchísimo más amplia porque pretende dar respuesta pues, a todos digamos, a todas las carencias o todas las debilidades que se detectaron en el sistema financiero en los Estados Unidos. Y, sin embargo, a nivel de la Unión Europea, pues se ha ido, digamos, sector a sector, ¿no? MIFID es la que trata, sobre todo, trata fundamentalmente de la empresa digamos, de conducta de las empresas de servicios de inversión respecto de sus clientes y, sin embargo, hay otra serie de normas pues que tienen que ver con las infraestructuras de mercado, los derivados, etcétera. Bueno, como era de esperar, veo que aquí hay alguien que pregunta sobre
¿qué impacto tiene la salida del Reino Unido en la normativa financiera internacional? Bueno, pues está por ver. A corto plazo, a priori ninguna. Quiero decir, el Reino Unido, de la misma forma que a medida que en la Unión Europea ha ido aprobando normas de nivel 1, la Unión Europea, igual que cualquier otro Estado miembro, ha tenido que, digamos que, transponerlas a su marco jurídico nacional. Es decir, que lo que sí puede cada Estado miembro, y si, por ejemplo, digamos, como hemos comentado, el Reino Unido está más avanzado o, digamos, o está más regulado que la Unión Europea, por ejemplo, en temas de asesoramiento financiero. Entonces, bueno, quiero decir con esto que la norma o la normativa europea se aplica de igual forma en Reino Unido que en el resto de los países de la Unión Europea. Lógicamente, si finalmente Reino Unido sale de la Unión Europea en el plazo de 2 años, tal y como está marcado, aun cuando salga, en el momento de la salida tendrá la misma normativa. Luego, pues lógicamente tendrá independencia para marcar la normativa financiera sin tener que someterse a los principios digamos, al marco que establezca la Unión Europea, ¿no? Luego, otro de vosotros pregunta sobre el tema de los incentivos. Me imagino que tu pregunta va en el sentido de, digamos que por qué se incide tanto en el cobro de incentivos en lo que respecta a la protección al inversor. Bueno, pues porque los sistemas de remuneración o los incentivos que pueda haber, por ejemplo, por parte de una empresa de servicios de inversión que elabora un producto respecto de aquellas que lo distribuyen, al final condiciona mucho, digamos, plantea conflictos de interés. Entonces, en la medida que hay conflictos de interés, no siempre estás buscando prestar el mejor servicio al cliente, sino a lo mejor estás buscando venderle aquel producto que te proporciona una mayor comisión. Entonces, sí tiene digamos, tiene todo el sentido, ¿no? Regular este tema, ¿no? Lo que hay que ver es un poco luego esto cómo se transpone a nivel nacional y qué consecuencias tiene, pero digamos que lógicamente si los incentivos en una forma, por ejemplo, de financiarse por parte ¿no? de agentes, por ejemplo, determinados EAFIS o agentes que prestan servicios de inversión y de repente van a dejar de cobrarlos, pues tendrán que, digamos, la consecuencia más inmediata es que tendrán que muchos ahora mismo asesores que prestan servicios de inversión y que cobran más bien de las entidades que les dan soporte, tendrán que empezar a cobrar de los propios clientes, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto los clientes están dispuestos digamos, a pagar más por ese asesoramiento, ¿no? Por ejemplo, en España no existe mucho esa cultura de pagar por una recomendación. Pero bueno, hay que ver digamos, cuál es el desarrollo de la normativa y cómo se declina en concreto eso en España para ver, bueno, qué impacto tiene, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos aquí otra pregunta de otro compañero sobre por qué, digamos, se tarda tanto en implementar la normativa en Europa respecto a lo que se tarda en Estados Unidos. Bueno, hay que tener muy presente que al final la Unión Europea no es Estados Unidos, quiero decir, Estados Unidos lógicamente tiene estados, ¿no? que tienen competencias propias en determinadas materias, pero digamos que el origen es el mismo, ¿no? Es una misma historia. Sin embargo, en la Unión Europea son ahora mismo 28 Estados miembros, cada uno con una historia y con una trayectoria diferente. Digamos que el camino es más complicado, ¿no? A la hora de armonizar y de homogeneizar. Por otro lado, hay que decir que las directivas, digamos que a nivel de la Unión Europea, la regulación se arbitra en 4 niveles, ¿no? El primer nivel es lo que se llama la normativa de nivel 1, que serían las directivas, que es donde se establecen, digamos, un poco los principios marco, ¿no? Para aquella materia que se quiere regular. Luego hay que desarrollar la normativa de nivel 2 y de nivel 3,
No, de nivel 2 serían básicamente los reglamentos que desarrollan de una forma más concreta cómo se van a, digamos, a introducir o a implantar esos principios, y la de nivel 3 son los estándares técnicos, que sean de tipo regulatorio o sean de implementación. Entonces, desarrollar todo eso lleva un tiempo. Además, lleva tiempo porque hay que negociarlo a nivel de los estados. Entonces, bueno, por eso hay que dar un margen suficiente para, y una vez negociado, quiero decir que normalmente, digamos, esa negociación primero tiene lugar dentro de ESMA, que es la Autoridad Europea de Mercados de Valores, a la que pertenecen todos los, digamos, las supervisores nacionales, como por ejemplo en el caso de España la CNMV. Entonces, ahí hay, dentro de los comités permanentes que tiene ESMA para cada una de las materias, se negocian esos y se trabajan esos estándares técnicos, pero luego ESMA tiene que remitirlos a la Comisión Europea, quien a su vez lo revisa y tiene que negociar con el Consejo y con el Parlamento Europeo, con lo cual es imposible, digamos, hacerlo antes, ¿no? Cuando se trata de, digamos, de reformas de gran calado, como es el caso de como fue MiFID y como es MiFID II. Pues pregunta aquí una de vuestras compañeras si esta normativa, bueno, MiFID es claramente una normativa digamos que de la Unión Europea, ¿no? Entonces solo incide a los Estados miembros, ¿no?, de la Unión Europea. Yo creo que sobre los países latinoamericanos tiene muchísima más incidencia la ley Dodd-Frank, digamos, por influencia, yo creo, geográfica, ¿no? Quiero decir que si a la hora de, si, por ejemplo, algún país latinoamericano decide, porque lógicamente la crisis ha afectado a todos en mayor o menor medida, digamos, reformar su sistema financiero, introducir normas nuevas, yo creo que utilizará como mayor referencia la ley Dodd-Frank digamos, que la MiFID, ¿no? Aunque, como hemos dicho, digamos, el espíritu de ambas es común, ¿no? Es bastante común en lo que tiene que ver con la protección al inversor, porque al final, digamos, las ineficiencias, las debilidades que se han detectado en el sistema financiero digamos, son comunes, ¿no? Al final la globalización de los sistemas financieros conduce a ello.